Saludos amigos y amigas televidentes de La Respuesta, el programa histórico que dirige y produce el doctor Marino Vinicio Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista. Mi padre me encomendó que produjera esta entrega y les saludara afectuosamente y también le informara que está en viaje de salud, dándole seguimiento al viaje precedente, como él explicó en una ocasión anterior, y que muy pronto estará de nuevo aquí con ustedes para continuar con esa labor titánica, incansable, valiente, responsable, de orientar a una sociedad dominicana que necesita información, que necesita estar alerta, conociendo verdaderamente qué acontece en la vida nacional y sobre todo en estos momentos de grandes estremecimientos en el mundo, qué acontece en nuestros entornos exteriores. Porque muchas de las cosas que pasan en el exterior, ya sea en los entornos globales, en los entornos continentales, regionales del Gran Caribe o insulares, nos pueden afectar para bien o para mal. Así ha sido históricamente y ahora no es diferente. Ahora quizás es más complicado que nunca antes. Se podría decir que desde que se fundó República Dominicana, y lo digo con conocimiento pleno de causa, nunca habíamos enfrentado una situación de más riesgo, de más peligro, de más amenazas sobre la existencia de la nación dominicana, un proyecto histórico que concibió Duarte y por el que han luchado generación tras generación muchos buenos dominicanos, que se ha ido abriendo paso con la gracia de Dios, que nunca falta, la gracia de Dios nunca nos falta. Y como decía Duarte, levantando la justicia de nuestra causa y descansando en nuestros propios esfuerzos, en nuestros propios brazos. Hoy yo quisiera dedicar este programa fundamentalmente a tratar un tema que abordamos precisamente en la mañana en una rueda de prensa que realizamos en el local de la Fuerza Nacional Progresista para dar a conocer una importantísima declaración pública y también un anteproyecto de ley para la ejecución del Pacto de Nación suscrito el 26 de octubre del 2023. Yo voy a proceder a leer esta declaración que preparé como vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, presidente en funciones, donde hacemos denuncias que el pueblo dominicano tiene que conocer. Y voy a leerla y voy a comentarla en los párrafos más relevantes. Y después voy a describir en líneas generales cuál es el alcance, el sentido, el propósito del anteproyecto de ley que vamos a empezar a distribuir en los diferentes poderes públicos y ante los diferentes actores de la vida nacional e internacional. La Fuerza Nacional Progresista, dice la declaración, con toda la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado, denuncia que las autoridades haitianas y sus poderosos aliados en los Estados Unidos de Norteamérica están preparando acciones desestabilizadoras contra la República Dominicana.
y que por eso están empeñados en formular graves acusaciones desde su tradicional postura victimista, racialista, woke, que procuran estigmatizar a la nación dominicana como un Estado criminal, culpable de los fracasos históricos de Haití, que son innumerables, un Estado al margen del derecho internacional, cuando en realidad la República Dominicana es la víctima de una operación especial muy sofisticada, perversa y prolongada. Vamos a hacer un comentario sobre este primer párrafo. Cuando estamos haciendo este programa, la canciller haitiana, Dominique Lapuy, viajó a Washington de emergencia, obviamente enviada por el primer ministro Gary Conille, y seguro en coordinación con lo que queda del Consejo Presidencial de Transición en Haití, para reunirse, lo dijo ella misma, con sus aliados en Estados Unidos. ¿Cuáles son esos aliados? Nosotros lo hemos dicho con mucha claridad. Aquí hay una conjura, una conspiración contra la existencia de la nación dominicana que involucra a la diáspora haitiana, que es muy poderosa ahora más que nunca en esta administración demócrata, al caucus afroamericano, incluido la nación del Islam, que está muy activa en Haití, y a los sectores más radicales del Partido Demócrata, que tienen una alianza antigua desde la década de los 70, finales de los 60, los 70, con la diáspora haitiana, y que cuenta fundamentalmente con el apoyo de figuras emblemáticas como la familia Clinton, la familia Kennedy y, desde luego, en los últimos tiempos, el expresidente Barack Hussein Obama. Ella fue, lo dijo, a consultar las acciones que se tienen que tomar para responder a lo que ellos consideran una agresión brutal de República Dominicana a los derechos del pueblo haitiano, de los haitianos en República Dominicana. Y obviamente esto estuvo precedido de una presentación infame, obscena, del liderazgo haitiano, de la diplomacia haitiana contra República Dominicana. Porque ir a la OEA a acusar a República Dominicana de limpieza étnica, de racismo estructural, de virtualmente pretender una especie de apartheid en el Caribe, no es una acusación nueva, la han hecho otras veces, de imponer condiciones de esclavitud, de tener una actitud xenófoba contra los haitianos, en un momento en que ellos nos están ocupando progresivamente, sostenidamente, agresivamente, es una muestra de cinismo. Expresa claramente, destila evidentemente un profundo resentimiento histórico. Pero ellos saben que tienen que actuar así en estos momentos, porque el gobierno dominicano ha emprendido un conjunto de acciones que no es más que
acciones reactivas frente al reclamo de la sociedad, del pueblo. Porque si el gobierno no actúa como está actuando, sería inevitable que se produjeran escenarios de conflicto, de confrontaciones entre dominicanos y haitianos. Y eso, evidentemente, a República Dominicana no le conviene, a nadie le conviene, ni siquiera a los haitianos que están aquí, y sobre todo a los que tienen mucho tiempo aquí, en República Dominicana, que son los primeros que están conscientes, porque yo he hablado con dirigentes haitianos que tienen mucho tiempo en República Dominicana, que están preocupados. ¿Por qué? Porque ellos ven que esto puede terminar en un escenario de confrontación y donde ellos mismos, que tienen mucho tiempo aquí, serían víctimas de las fuerzas que se pueden desatar para generar un conflicto trágico, un conflicto doloroso por el que debemos luchar por todos los medios para que no se produzca. Cuando se acusa a República Dominicana de todas estas calificaciones, con todas estas calificaciones, en realidad lo que se está es reforzando una percepción que se ha ido construyendo con el tiempo contra República Dominicana. Porque al final ellos entienden que esta es la oportunidad de trasladar su población masivamente a República Dominicana, tomar control del espacio territorial de República Dominicana y básicamente imponer la solución dominicana al problema haitiano. Pero ya con esa acción de fuerzas internacionales reforzando esa estrategia criminal, porque si hay una estrategia criminal en ejecución en la isla de Santo Domingo, la dirigen esas fuerzas. Y tenemos manera de probarlo. En esta declaración, y vamos a seguir comentando, nosotros decimos, al mismo tiempo, reclamamos del presidente Luis Abinader poner en ejecución, sin más dilaciones ni vacilaciones, el Pacto de Nación para Políticas Públicas de Estado, que él mismo, con acierto y responsabilidad, convocó el 27 de febrero del 2023 y suscribió el 26 de octubre de ese mismo año. Para de esta forma empoderar al pueblo dominicano a que sea el principal defensor de su propia existencia amenazada, demostrando al mundo que somos una nación de ley, de orden, una nación emblemática, unida, cada vez más consciente y cada vez más movilizada, que merece y exige respeto a sus derechos inalienables. Esto es muy importante porque yo que he estado involucrado, nosotros en la Fuerza Nacional Progresista, que hemos estado involucrados en estas luchas hace mucho tiempo, tenemos que reconocer que en términos de discurso, la posición oficial de República Dominicana cambió profundamente. Y una de las razones por las cuales nosotros le dimos respaldo al presidente Abinader en las elecciones pasadas fue precisamente porque él produjo un cambio importantísimo al proclamar que no había ni habrá solución dominicana al problema haitiano, que la solución
a los problemas de Haití tiene que encontrarse, buscarse, procurarse con seriedad en Haití, y que nosotros sí podemos ser y debemos ser unos aliados de primera línea en ese esfuerzo de reconstrucción de Haití en Haití. Porque el país que más le conviene que Haití esté estable, que Haití esté seguro y que eventualmente sea un Haití próspero es República Dominicana. Entonces, nosotros como Fuerza Nacional Progresista y el doctor Castillo, la familia Castillo y quien habla particularmente, le dimos respaldo a esa posición del presidente y celebramos mucho que el presidente el 27 de febrero del año pasado convocara un pacto nacional de Estado para formular políticas públicas frente a una crisis de Estado, una crisis internacional con implicaciones de seguridad nacional e internacional, y lo sabe todo el liderazgo del país, sin excepción. Lamentablemente, una parte importante del liderazgo del país en oposición, porque estábamos en elecciones, cometió el error craso de no concurrir a ese esfuerzo de unidad, a esa convocatoria presidencial hecha el 27 de febrero del año pasado. Por eso nosotros criticamos en esa ocasión al presidente Fernández, al liderazgo del PLD, al liderazgo del PRD, porque ellos saben mejor que nadie cuáles son los planes que hay. La política que se había seguido de dejar hacer, dejar pasar, de darle fuerza a la idea de que podía unificarse el mercado de los 25 millones bajo hegemonía dominicana, esa política fracasó. Y la prueba mayor fue el asesinato del presidente Moïse y todo lo que ha venido después. Entonces, era hora de cambiar esa política. Y bueno, los que estamos conscientes de todas las implicaciones de este problema, así lo reclamamos, así lo exigimos, trabajamos en esa dirección. Bueno, el presidente convocó ese pacto y se trabajó en 4 comisiones. No solamente 28 partidos, la gran mayoría eran aliados al PRM, otros no eran aliados al PRM, sino a la Fuerza del Pueblo y al PLD. Y finalmente se llegaron a unos consensos importantes con el apoyo, el concurso del mundo académico, porque había representantes de 10 universidades trabajando en las mesas de trabajo y también de un núcleo importante de académicos, de intelectuales, de conocedores en profundidad de esta crisis. Bueno, hay un acuerdo, hay una posición de Estado. Recuerdo una dirigente de oposición que no firmó el pacto, que me dijo que se lamentó mucho de no firmarlo, pero que ella estaba totalmente de acuerdo con el contenido, que no lo firmó porque la coyuntura electoral le complicaba mucho la posibilidad de firmarlo. ¿Qué pasa? Bueno, eso fue en octubre y en la campaña electoral el PRM dio un paso que nosotros no esperábamos. Asumió ese pacto de nación y lo hizo suyo y lo incluyó en la agenda de gobierno. Con el cambio de gobierno hemos visto que el gobierno se ha involucrado en muchísimas reformas. La reforma constitucional, de la que no se había hablado, y la reforma fiscal integral
la reforma laboral. Sin embargo, no se mencionaba nada del pacto de Estado. Ahora nosotros, como firmantes de ese pacto, con toda responsabilidad, le reclamamos al presidente: mire, presidente, usted fue que convocó y usted logró algo histórico, porque ahí están formuladas las bases de una política de Estado. Entonces le estamos pidiendo que no dilate más, que no ceda a las presiones de los grupos locales que se oponen a ese pacto, que no vacile, que no recule, que no ceda a las presiones e intimidaciones que vienen desde el exterior y que también se manifiestan en el orden interno. Nosotros sabemos, estamos muy conscientes de que hay mucha presión exterior, especialmente de esos sectores de la política norteamericana que están aliados a las élites haitianas disfuncionales, fracasadas, resentidas, y que también están aliadas a las élites disfuncionales, irresponsables, desarraigadas de República Dominicana, que no asumen un proyecto de nación, sino que creen que esto es una finca con pasaporte, donde ellos son los dueños y los políticos son capataces. Bueno, pero usted ha hecho muchas propuestas de reforma, pero este pacto tiene más importancia que todo lo que se ha propuesto. Más importancia que la reforma constitucional, más importancia que la reforma fiscal, más importancia que la propia reforma laboral, que no refleja muchas de las cosas que se acordaron en el pacto. Entonces, le estamos pidiendo, presidente, que cumpla, porque este es el momento de unificar al país alrededor de ya un camino andado, de unas metas conseguidas, de unos objetivos históricos en la línea de unificar al pueblo dominicano, para que, como decimos nosotros, sea el actor principal en la defensa de sus derechos inalienables. En esta declaración expresamos, y voy a leer, lo siguiente: para facilitar la ejecución de ese pacto histórico de nación y con fundamento en el mismo, la Fuerza Nacional Progresista propone un anteproyecto de ley de 20 artículos que aborda unos 16 aspectos cruciales que resultan imprescindibles para que las acciones de repatriación de haitianos en situación migratoria irregular emprendidas por el gobierno del presidente Abinader sean consistentes y sostenibles en el tiempo y logren frenar y revertir esa nueva ocupación haitiana sostenida, progresiva, agresiva, y afirmamos que esta es la primera de varias propuestas más que podríamos convertir incluso en iniciativa popular legislativa, pero que serán entregadas de todas formas a todos los actores políticos, institucionales, sociales, empresariales, sindicales, intelectuales, religiosos, militares, en los próximos días. Aquí tenemos este proyecto de ley, anteproyecto de ley. Es un trabajo basado en el pacto que busca darle al Estado las herramientas para que ese pacto se pueda cumplir. Porque, bien, apoyamos las repatriaciones, 10.000 por semana. Eso está bien como mensaje a la comunidad internacional. Eso está bien como presión a
a las Naciones Unidas, a la OEA, a los estados, a los propios Estados Unidos, que sin duda han hecho una maniobra maliciosa, yo diría leve, retorcida, porque en octubre del año pasado se aprobó precisamente la misión multinacional, policial, de pacificación de Haití. Y a un año de aprobada, virtualmente no se ha podido desplegar. Y no se ha podido desplegar por una serie de razones que ya explicamos en un programa anterior, que tienen que ver con Kenia, que tienen que ver con la región, pero sobre todo que tienen que ver con la falta de voluntad, con la falta de seriedad con que los organismos internacionales, Estados Unidos, Francia, Canadá y otros países de la región están abordando el tema haitiano. Quieren seguir presionando por la solución dominicana al problema haitiano, pero el pueblo dominicano no lo va a aceptar, va a resistir, y eso va a generar una crisis internacional de envergadura que se puede prevenir si se actúa con responsabilidad, si se actúa con justicia, si se actúa con racionalidad. En este proyecto de ley, aquí hay, sin duda, mucho material. Son 16 aspectos que tienen que ver con cuestiones tan importantes como la autorización previa para la adquisición de inmuebles en el territorio nacional, en el caso de los nacionales haitianos. Eso es volver al sistema anterior, pero mientras dure la crisis de Haití, mientras la comunidad internacional siga desentendiendo. Sí, ¿por qué eso es importante? Porque está fluyendo mucho dinero del exterior y desde Haití hacia República Dominicana para comprar inmuebles en todo el territorio nacional. Pero todo el mundo sabe que Haití es un narcoestado, todo el mundo sabe que hay muchas fuerzas internacionales que le van a dar a Haití recursos suficientes, o a los haitianos, a través de las ONGs, a través de una serie de corrientes y posiciones, para que entren aquí a comprar a cualquier precio inmuebles. Y el Estado Dominicano tiene que cuidarse. Entonces, hay que depurar quiénes están comprando. Y eso necesita autorización previa del Poder Ejecutivo. Lo mismo para la frontera. Lo mismo para la frontera. Porque la Constitución desde el 2010 establece un régimen especial en la propiedad fronteriza. Y el Congreso Nacional, que se está ocupando de muchas cosas, no se ha ocupado de esa cuestión fundamental. ¿Por qué? Porque si permitimos que la frontera sea adquirida por poderes internacionales, por fuerzas internacionales, en violación al mandato de la Constitución, vamos a generar un conflicto. Bueno, esta ley también establece una previsión para, en lo que se aprueba la ley general que regula la propiedad preferentemente de dominicanos en la frontera. Bueno, hay que evitar que la frontera quede despoblada y sobre todo que las propiedades fronterizas sean adquiridas por extranjeros. Y eso no es un régimen exclusivo de nosotros, eso muchos países lo tienen, porque eso es lo que puede evitar problemas mayores en el futuro. Otro objetivo previsto en esta ley es precisamente el de crear una especie de marca natural en la línea fronteriza.
Y esto es importante porque había una confusión maliciosa que se fomentó deliberadamente desde el PLD, e incluso desde la Fuerza del Pueblo, confundiendo lo que es el trazado del muro fronterizo con lo que es la línea de demarcación prevista en los acuerdos. Aquí se ordena la creación de una política de siembra de especies que sean para la delimitación natural, en paralelo con la zona del muro o de las estructuras físico-tecnológicas, porque así se evitan incidentes como los que han pasado en la frontera recientemente, que pueden terminar en un momento dado en un problema. Yo creo que podemos y debemos dar ese paso, y esa es una actividad nacional que puede beneficiar no solamente a los dominicanos, sino a los propios haitianos. Ojalá los haitianos hagan lo mismo del lado de ellos. Ojalá lo hagan. Una competencia, a ver quién siembra más y mejor árboles en la zona fronteriza. Igualmente, este proyecto de ley establece, en previsión a lo que debe ser una política de protección del muro y sus estructuras físicas tecnológicas, de la verja, porque no es un muro, es una verja. Bueno, establece una serie de sanciones eventualmente a los que afecten ese muro, a los que lo ataquen, a los que le provoquen daño. Eso es algo de mucha significación. Hay otras previsiones, la voy solamente a mencionar: el control de alojamiento de extranjeros. En general, tenemos que tener más control de todos esos extranjeros. Somos un país abierto, somos un país turístico, somos un país acogedor, somos un país que le abre los brazos a todos los que quieran llegar, pero cuidado, tenemos que cuidarnos. Ya recibimos, por ejemplo, la amenaza de un personaje al que hay que tenerle cuidado, Diosdado Cabello, que amenazó al gobierno dominicano, al presidente de la República y a los dominicanos. Ya Maduro nos había amenazado hace tiempo, cuando dijo, con motivo de la sentencia 168, el que se mete con Haití se mete con Venezuela. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hay también necesidad de establecer un control del tráfico de pasajeros desde la frontera. Eso, aquí tenemos una serie de medidas propuestas para tener el control. Nosotros sabemos que ahora mismo hay 12 empresas que hacen transporte regular hacia la frontera, desde la frontera a distintos destinos del país, pero ya lo había hablado con líderes del sector transporte, porque este no es un proyecto de ley que yo me lo saqué de la cabeza con gente de la fuerza, no. Esto se estuvo conversando con los diferentes sectores y hay unos mecanismos para tener un control sobre esa posibilidad. Ni hablar, algo muy importante que está previsto en el pacto, bueno, que los tribunales laborales puedan establecer sanciones, así como pueden condenar a un empleador de ilegales, y yo estoy de acuerdo, porque no es justo que se contrate un ilegal para negarle sus derechos después. Bueno, así también es necesario que cuando el tribunal imponga una sanción, el pago de una indemnización laboral a un extranjero en situación migratoria irregular de cualquier nacionalidad, bueno, al mismo tiempo establezca las multas previstas en el artículo 131 de la Ley de Migración 285-04. Porque no puede quedar impune. Tiene que recibir también una sanción.
por violación a la ley de migración y quedar eso en el récord. No puede ser una simple indemnización laboral. Ni hablar, algo muy importante, importantísimo, que está previsto en el pacto. Tiene que ver con la norma 0797, que dicho sea de paso, no hemos visto en la reforma fiscal que se haya tratado este tema. Los constructores, las empresas de construcción, tienen un privilegio que pueden hacer deducible del impuesto sobre la renta, todos los pagos en nóminas de trabajadores de cualquier nivel. Sin embargo, la norma 0797 está diseñada de una manera tal donde ellos no tienen que presentar la nómina, ni el desglose de los pagos, sino solamente la información agregada. Y resulta que eso es algo que se convierte en una brecha para la desnacionalización. Ahí estamos pidiendo por ley que para que el mecanismo de incentivo a las empresas constructoras funcione necesariamente, es imperativo que se remitan las nóminas completas, no como ahora. La mayoría de las empresas remiten una nómina corta por una serie de razones que no vamos a explicar. Pero el Ministerio de Trabajo no tiene mecanismo de fiscalización. O tiene mecanismo en otro sentido y no los emplea, pero este mecanismo, que debería ser muy efectivo, no lo están empleando. Ni hablar, algo también trascendental, la prohibición de retiro de beneficios o subsidios públicos a ciudadanos dominicanos. Es profundamente injusto, abusivo, inmoral que haya 4,5 millones de dominicanos recibiendo beneficios de todo tipo, bono luz, bono gas, solidaridad, supérate, que lo pierden automáticamente desde que entran a trabajar, aunque sea por un trabajo temporal, aunque sea recibiendo salarios mínimos, sin importar el sector que sea. Muchas de las razones, una de las razones más poderosas por las que muchos dominicanos no van a buscar un trabajo formal en la industria de la construcción o en la agropecuaria tiene que ver con esto, porque pierden un beneficio automático y difícilmente lo recuperan. Entonces estamos usando miles de millones de pesos del presupuesto nacional para desmovilizar la mano de obra nacional. Entonces, esta ley prohíbe que se le quite a los dominicanos ese beneficio social si están en situación de pobreza, si no tienen calificación laboral. Es un abuso. Igualmente, ese proyecto dispone la creación de oficinas de orientación e intermediación laboral. ¿Para qué? Para facilitar que las empresas y los trabajadores encuentren trabajo o encuentren trabajadores. Eso es muy importante, lo venimos planteando hace mucho tiempo. En otro sentido, también establecemos áreas críticas que son reservadas exclusivamente a nacionales dominicanos, que no está previsto en la ley de trabajo. Porque el modelo de 80-20 funciona para la mayoría de las áreas, pero yo le pregunto a ustedes, en las áreas, por ejemplo, de la seguridad privada, ¿cómo es posible que las compañías de seguridad privada, muchas de ellas tengan trabajadores, guardianes, celadores, en situación migratoria irregular, la mayoría haitianos? Es un tema de seguridad nacional y ciudadana, porque estamos hablando de cientos, miles de hombres en compañías privadas de seguridad. Y es un tema que yo lo conozco por interacción con los actores del sector, participando en reuniones de ellos.
donde ellos han planteado la preocupación, especialmente los que están más formalizados de este tema. Hay una lista de servicios que no se justifica bajo ningún concepto que estén en manos de trabajadores extranjeros de cualquier nacionalidad y en algunos casos de nacionales haitianos. Igualmente, medidas especiales para tener más control sobre el expendio de alimentos, comidas y bebidas en las vías públicas. Todo el que sabe lo que está pasando en el sector terciario, el pequeño comercio, se da cuenta de que tenemos un problema, porque hay cientos, miles de haitianos y de dominicanos también que no cuidan mucho de higiene y de cuidado de los alimentos, que están vendiéndole a la población dominicana alimentos, bebidas, comidas preparadas, y esos son aspectos que hay que cuidar. Ahí establecemos previsiones para la protección de nuestra población. Ni hablar del tema de las armas blancas, ese es un tema muy serio, porque hay mucha población haitiana que se mueve en el territorio nacional armadas, de machetes, de cuchillos, y la ley de armas en esta materia tiene que ser reforzada. Nosotros estamos estableciendo una serie de previsiones para que eso se regule adecuadamente, especialmente en los trabajos del campo, pero igual aplica para las ciudades. Aspectos regulados en el anteproyecto de ley. Bueno, una protección de los servicios públicos, de los presupuestos públicos para los servicios de primera necesidad, servicios de educación, servicios de salud, todos los programas de subsidio, porque hay una serie de vivos que están ganando mucho dinero, haciendo corretaje, intermediación, llevando a las parturientas haitianas a los hospitales de la República, donde el 37% de los partos son de nacionales haitianos. Las dominicanas están siendo desplazadas y se están yendo a las clínicas privadas, pero tienen que hacer un sacrificio, porque no quieren entrar en un ambiente donde incluso sus riesgos de salud son mayores. Ni hablar protección especial al registro de nacimiento de extranjeros. Eso ha dado origen a muchas dudas, muchas sospechas, mucha suspicacia. Hay la percepción de que eso anda manga por hombro. Abordamos también el tema de las becas de estudio y la obligación de retorno para el servicio público. O sea, aquí hay miles de estudiantes haitianos trabajando, estudiando. Bueno, nosotros no podemos decirle si quieren venir aquí, que puedan venir, pero con una obligación. Ellos terminan y tienen que volver a su país, porque nosotros queremos la reconstrucción de Haití en Haití, y si ellos salen y de aquí se quedan aquí, o se van a Canadá, o se van a Estados Unidos, o se van a otros países, incluso países africanos, evidentemente que no estamos ayudando a Haití. Esas becas en las universidades públicas o privadas del país tienen que tener una finalidad en sintonía con el planteamiento de República Dominicana del rescate y reconstrucción de Haití en Haití. Lo mismo podemos decir de la prohibición de la construcción de habitacionales dedicados a nacionales haitianos. Eso está pasando aquí, en varias provincias del país. ONGs internacionales, con fondos oficiales o privados,
están construyendo ciudades, barrios enteros, exclusivamente dedicados a los haitianos. Miren, por razones de tiempo no vamos a terminar de enunciar, porque es un enunciado, los contenidos de este anteproyecto de ley. Solamente vamos a decir, y esto es muy importante, que en la declaración de hoy advertimos, para que quede clarito, que nadie tenga dudas, que la maniobra haitiana y sus aliados en Washington, la diáspora haitiana, que tiene un resentimiento profundo con República Dominicana y que tiene un resentimiento profundo con los blancos ricos de Haití, porque ellos lo ven extranjero y en realidad la mayoría no se siente identificado con el pueblo haitiano. No. Esa oligarquía, esos empresarios haitianos, habrá excepciones, pero una buena parte de ellos no se sienten identificados con el destino del pueblo haitiano y tienen una responsabilidad en muchas de las cosas que han pasado. Pero la responsabilidad mayor está en los organismos internacionales, está en las potencias y particularmente en Estados Unidos y en Francia y en Canadá. Entonces, el objetivo último de esta gente es el traslado, como dijo el senador Marco Rubio, no nos olvidemos de eso, miembro del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta de los Estados Unidos. ¿En qué línea están trabajando esta gente? El traslado de 3 millones de haitianos al territorio nacional. 3 millones sobre los que ya tenemos aquí. Eso y detonar una crisis o derrumbar el Estado, porque si los dominicanos no defendemos a la República Dominicana, nadie la va a defender. Nadie la va a defender. Ahora no la podemos defender sin unidad y sin toma de conciencia y sin una capacidad de respuesta creciente. Yo tengo confianza en que el pueblo dominicano va a reaccionar, está reaccionando. Se están formando juntas patrióticas en muchos puntos del país. Una especie de nueva trinitaria, por lo menos tiene ese espíritu. Pero se inspira en lo que fue la jornada nacionalista de 1920 frente a la ocupación norteamericana. Ahora estamos enfrentando una ocupación haitiana propulsada, impulsada, impuesta por los poderes internacionales, explotando nuestras debilidades. Entonces, un pueblo unido, constituido en juntas patrióticas, puede mucho. Lo probó en 1920, los norteamericanos se fueron del país 11 años antes, 9 años antes que en Haití. ¿Por qué? Porque el pueblo dominicano se unificó y consiguió apoyo internacional. Ahora nosotros no vamos a conseguir respeto, reconocimiento, respaldo en el continente y en el mundo si no nos defendemos. Por eso la importancia de esta lucha nacional, patriótica, que tiene bases, que tiene raíces. Mucha gente dice, bueno, es que no se puede confiar en el pueblo, en la dirigencia que tenemos. Y yo le digo, miren, la diligencia puede fallar, pero si apelamos a Dios, a su gracia, a su protección, como siempre ha pasado, y sobre todo, si confiamos en el pueblo dominicano, lo motivamos, lo levantamos,
como pasó en la restauración de la República, como pasó en la causa soberanista de 1920, como pasó posteriormente cuando se produjo la intervención militar norteamericana para frustrar el movimiento constitucionalista. Si el pueblo dominicano se unifica y con la ley en la mano, su constitución, sus instituciones, hacen la defensa de sus derechos inalienables, vamos a revertir esa tendencia. Y no es en contra de Haití, ojo, que se entienda bien. Los primeros aliados de la nación haitiana, estamos aquí, somos los de la Fuerza Nacional Progresista y quien habla. Ahora somos los peores enemigos, los enemigos más intransigentes y acérrimos de una solución abusiva, injusta, inmoral, perversa. Una solución a expensas de los derechos del pueblo dominicano y de la mayoría de los dominicanos. Que hay un grupo de grandes ricos, poderosos, que pueden ganar. Sí. Pero eso no representan al pueblo. Esos son los que han hecho esos tratos de espaldas al pueblo. Pero ya la experiencia le está dando en la cara y le está diciendo, eso no funciona. Ese esquema ni funciona para Haití, ni funciona para República Dominicana. Cerramos este programa reiterándole los saludos del doctor Castillo, que estará próximamente aquí, de nuevo en la respuesta. Y sobre todo invitándole a ustedes a reflexionar sobre todo esto y que cada uno que está en su hogar forme su junta patriótica con sus amigos, sus vecinos, sus familiares, sus compadres. Hay necesidad de crear un tejido poderoso en todo el país para las luchas que vienen, que son luchas de patria, son luchas de honor, son luchas de gloria, porque no vamos a permitir que la República Dominicana desaparezca. No vamos a permitir que ese crimen internacional de alta inteligencia y perversidad siga adelante. Dios mediante, hasta la semana entrante, con ustedes en la respuesta, donde estará el doctor Marino Vinicio Castillo.